Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero enseñaros los diferentes tipos de motores eléctricos que conozco y que os pueden venir bien para diseñar y fabricar productos, ¿vale? Todo teniendo en cuenta que sean motores más o menos pequeños, nada de maquinaria industrial ni nada por el estilo. Entonces, el primer motor así, el más típico y más fácil de controlar la velocidad sería el motor de corriente continua, el cual simplemente tiene dos polos. Le aplicamos una corriente continua y en función de a mayor voltaje, mayor velocidad. Si aplicamos la corriente en sentido contrario, o sea, es decir, invertimos los cables para que tenga un voltaje negativo, lo único que haría sería girar para el lado contrario. ¿Vale? Todo esto, para ese tipo de cosas, lo que se suele utilizar es un driver. Driver se entiende a lo que es la electrónica antes del microcontrolador o del regulador. Entonces ese driver se llama puente en H y permite regular la velocidad y también el sentido de giro. Entonces invierte la polaridad fácilmente. Vale, otro de los motores muy típico sería el motor paso a paso. ¿Vale? Estos motores de aquí tienen un bobinado diferente. Entonces digamos que tú le vas metiendo por estos 4 hilos, para entenderlo así fácilmente, le vas metiendo un voltaje, o sea, le metes aquí el voltaje de referencia que tenga, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, y en función de eso va girando a pasitos, o sea, va dando como golpecitos. Vas imantando las puntas y vas pum, 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 pum. Luego todo eso, a ver, es bastante más complejo, luego tiene micropasos, tiene bastante resolución. Más o menos con los micropasos y tal, una resolución muy típica suele ser 3200 pasos por vuelta. O sea, esa sería la resolución. Entonces estos se utilizan por si quieres algo que tenga mucha precisión y controlar exactamente cuánto movimiento se está haciendo. Estos motores, comparado con el servomotor, la desventaja que tienen es que consumen bastante energía, o sea, no son muy eficientes y la posición, digamos que es relativa. O sea, él gira, pero no sabe exactamente en qué posición está. Él sabe que ha girado a lo mejor 30 pasos, o si lo traduces a grados, pues yo que sé, lo que dé, pues daría 10 grados. Él sabe que ha girado 10 grados, pero no sabe si está aquí o si está aquí. Entonces, también para eso hay motores paso a paso que le ponen un encoder aquí detrás, y entonces exactamente ya sabes en qué posición está. Un encoder también se puede poner en los motores de corriente continua y sirve para saber en qué posición está el motor o a qué velocidad está girando, ¿vale? Sería simplemente eso. Diferentes tipos de motores paso a paso, como veis puede haber de muchos tamaños. El más típico de usar sería de este estilo, que sería un NEMA 17. Los NEMAs 17 simplemente dicen a qué distancia están estos tornillos para poder engancharlo. ¿Vale? Esto es muy típico para impresoras 3D, para sliders motorizados, para cosas así. El siguiente motor que os quiero comentar es el motor brushless o sin escobillas. Hay de dos tipos, los in-runner o los out-runner. Out-runner es que gira la carcasa de fuera y eso es lo que está conectado al eje final. Sin embargo, ese in-runner lo que gira es la parte interior y la carcasa, digamos que está fija. Estos es un motor de trifásica que tiene que llevar una señal muy específica. Entonces estos no se pueden conectar a la corriente y ya está, como los motores de corriente continua, que serían como los más sencillos de controlar. Estos tienen que llevar un driver específico de este tipo de motores, el cual tú le marcas la velocidad que quieres que gire. Estos no te dan la precisión como el motor paso a paso de girar 30 grados o de girar 87 o de lo que sea. Estos tú le dices a qué velocidad quieres girar y entonces te marca a muchísima precisión la velocidad con la que quieres girar. Entonces, ¿esto por qué es bueno? Por ejemplo, en un cuadricóptero, no sé si lo veis ahí, en un cuadricóptero como el que hice proyecto final de carrera, esto es bastante interesante para marcar la velocidad y compensar las derivas de inclinación.
Entonces necesitas una velocidad muy constante y muy controlada. Entonces van a muchísima velocidad y se utilizan pues, para este tipo de aplicaciones. Y luego los drivers, lo más típico es que le conectas la corriente continua, o sea, a lo mejor unos 12 voltios directamente o directamente el voltaje de la batería, y luego tiene conexión tipo servomotor, que, bueno, eso ya es entrar más en concreto, pero sería también eso que le marques la velocidad, en resumidas cuentas. Si tenéis más interés en cualquiera de ellos, dejármelo en los comentarios y hago un vídeo específico de ese motor, cómo se controla, cómo se maneja con Arduino, diferentes posibilidades y tal. Esto es un poco una idea así general de los motores que hay, que creo que vienen bien para tener unos conocimientos básicos de todo. El siguiente tipo sería el servomotor, que sería este de aquí. Y la peculiaridad que tiene, o sea, por dentro es un motor de corriente continua con unos engranajes para que tenga más fuerza o más par y menos velocidad. Y también lleva un encoder integrado. Entonces, sería un motor de corriente continua más engranajes más encoder. Lo bueno de estos motores es que le decimos que se ponga a 30 grados, por ejemplo. Son 30 grados absolutos, o sea, se quedaría en esta posición. Luego le decimos que vaya hasta 90, entonces giraría hasta esta posición y se queda ahí y es totalmente fijo. O sea, aunque tú intentas hacer fuerza para un lado, él contrarresta porque sabe que se está moviendo, sabe que ha llegado a 89, entonces tiene que hacer fuerza para llegar hasta 90 y una vez que llega a 90 ya se queda quieto. Entonces esto es muy típico usarlo en aeromodelismo para, yo que sé, los alerones de los avioncillos o cosas así, porque siempre tienes que estar a una misma inclinación. Entonces, y la conexión es también de servomotor. Lo que le dices exactamente es los grados a los que quieres que esté. Y entonces lo bueno es eso, que tiene posición absoluta y tienen bastante fuerza. Así, por norma general, hay dos tipos de servomotores. De los baratitos y de los sencillitos, me refiero, ¿no? De los industriales, que esos ya cuestan a partir de 500 euros de servomotor más encoder y es otra historia. Serían los que se utilizan en máquinas CNC y eso, pero estamos hablando más bien de los motorcillos pequeños. Decía que hay de dos tipos. Están estos, que serían motores de... O sea, los servomotores, este en concreto es de digital y tiene los engranajes metálicos, ¿vale? O sea, este es un poco de más calidad. ¿Qué quiere decir que es digital? O sea, lo que quiere decir eso es que es digital el encoder, o sea, no es el típico potenciómetro que va rozando a las pistas y al cabo de bastante tiempo, pues las pistas se deterioran, entonces ya te da una señal errónea, ¿vale? O sea, este sería un poquito de más calidad porque tiene los engranajes de metal y no de plástico, y tiene el encoder digital, que es mejor, es más duradero que el otro, que sería el típico potenciómetro, que desgastaría lo que es la lámina y haría que al cabo de un tiempo pues dejase de funcionar correctamente. Entonces yo casi recomiendo que tiréis por este tipo porque es que son baratos. O sea, en Amazon he comprado 4 de este tipo por 20 euros. Entonces sí, seguro que los podéis encontrar más baratos. Vale, otra aplicación... Bueno, esto más bien que un motor sería un electroimán también conocido. O sea, bueno, hay gente que lo llama motor, pero no tiene... Yo lo conozco como electroimán o... Os dejo los enlaces en la descripción para que veáis comparativas o exactamente este modelo y tal, y podéis estar buscando. Os dejaré enlaces de cada cosa, así cosas que vea por Amazon, los típicos. Este sí que es de Amazon, este también, pues os dejo los enlaces directamente, este también, para que por lo menos si queréis probar, pues sepáis uno que ya funciona y que ya los he probado y que estos van bien. Como decía, el electroimán, la única función que tiene, tú le conectas 24 voltios o lo que diga el fabricante, ¿vale? Y lo único que hace es ¡pop! Y se queda aquí fijo. Cuando le quita los 24 voltios, ¡plop! Se desconecta, ¿vale? Y los 24 voltios da igual en el sentido que se los apliques, porque al ser una bobina, lo único que hace es imantar y sale el vástago y ya está. O sea, esto puede venir bien, por ejemplo, si tienes algún sistema, una cinta transportadora y quieres que haga plac y se caiga lo que estás moviendo justo cuando tú quieres. Pues es como un pequeño cilindro neumático, pero eléctrico.
Lo malo de esto, por lo que he visto, es que se calienta, cuando lo dejas imantado se calienta un poquito y que la fuerza es limitada. Creo que este eran 5 newtons, que eso más o menos son 500 gramos, puede llegar a mover. Entonces, bueno, para que lo sepáis, es una buena opción también. Y luego así por último serían los motores de corriente alterna, que conectaríamos directamente a la corriente alterna, o sea, a nuestra red eléctrica, ya sea de 220 en Europa o de 110 en Estados Unidos. Estos motores son los típicos que utilizan, pues a lo mejor los taladros y este tipo de cosas. También están interesantes y dan bastante potencia y son cómodos de usar. Para todo este tipo de motores, si queremos controlarlos bien, necesitamos un driver, ¿vale? Driver sería un conductor, que quiere decir que adaptan lo que es la potencia y lo que es la señal específicamente a lo que se necesita de cada motor. Entonces necesitaríamos un driver específico de corriente continua, un driver de paso a paso, que este podría ser el A4988, el motor brushless sin escobilla, este de aquí sería el driver, el servomotor. Este es el único quizás que lo podríamos conectar directamente a lo mejor a Arduino, porque el driver como que ya lo lleva integrado, o sea, es bastante simple. El electroimán, pues también, bueno, un driver, o le podemos poner un relé para que nos dé los 24 voltios cuando queramos, y luego el relé ya directamente a Arduino. Y los motores de corriente alterna, pues también necesitaríamos un driver si queremos controlar velocidad y tal. Y como decía antes, si queremos también añadirle un extra de saber a qué velocidad está girando, que sería un encoder relativo, o en qué posición exacta está, sería un encoder absoluto, pues se lo tendríamos que añadir a cada motor de estos. Y creo que eso es todo, así por encima. Si se me olvida algún motor que queréis que comente, o si queréis que haga un tutorial completo de ese motor en específico, dejádmelo en los comentarios ahí abajo. Y nada, me despido. Gracias por verlo.